Muy bien. Bueno, hoy el tema es Sara, madre del pueblo hebreo. Y para introducir el tema de esta tarde, les invito a abrir la palabra de Dios. Los pasajes no están en la pantalla, así que los invito a abrir la palabra de Dios. Vamos a empezar con el relato de Esteban. ¿Recuerdan cuando cogieron a Esteban y lo llevaron delante del Sanedrín? Entonces él dio testimonio. Así que vamos a comenzar esta tarde con lo que dijo Esteban delante del Sanedrín. Vamos a Hechos, capítulo 7. Los pasajes sí van a estar ahí en su pantalla, pero no los versículos. Así que pueden verlo ahí, pero van a tener que usar sus Biblias esta tarde. Entonces, en Hechos, capítulo 7, comenzando con el versículo 1, tenemos el relato de Esteban. Dice: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y lo circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y vamos a leer hasta ahí, y vamos entonces a entrar vamos a Génesis capítulo 11. Vamos a estar leyendo extensamente en Génesis capítulo 11. Vemos aquí, comenzando en el capítulo 11 y al final, comenzando con el versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Entonces, hablemos un poquito en cuanto a esto antes de pasar al capítulo 12. Encontramos en el capítulo 11, en la genealogía, donde está ese libro de la genealogía después del diluvio. Encontramos entonces donde llegamos hasta los padres y la descendencia. Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Era una tierra mixta. Habían descendientes de Sem y habían descendientes de Can. O sea, era una población mixta que estaban ahí. Y por supuesto, sabemos que Abraham era semita. El idioma, se ha comentado en cuanto a eso, qué idioma se hablaba en Ur, y parece que se hablaban varios idiomas en Ur. Pero evidentemente que Abraham hablaba hebreo. Entonces vamos a continuar leyendo aquí ahora en el capítulo 12. Bueno, antes de leer en el capítulo 12, quiero recordarles también que evidentemente cuando Dios le dijo a Abraham que debía dejar su parentela, entonces su padre no quiso dejarlo venir solo, pero llegó hasta Harán. Ahí se quedó en Harán y ahí falleció. Seguimos leyendo ahora en el capítulo 12. Estamos en Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, Abraham salió sin saber a dónde iba. Leemos ahí en Hebreos
en cuanto a eso. Y esa es una de las razones por la que a Abraham se le llama el padre de la fe. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Este es el pacto que Dios hizo con Abraham, pero quiero leer hasta el versículo 9 para que nos ubiquemos, porque estamos hablando de la esposa de Abraham, estamos hablando de Sarai, la esposa de Abraham, y para que esto se pueda llevar a cabo, hace falta ella. O sea, Abraham no lo va a hacer solo, porque está hablando de descendencia. Recordemos que el pacto que Dios hizo con Abraham es el pacto de Dios con un hombre para producir un pueblo que va a producir un Salvador. No lo va a hacer solo, lo va a hacer juntamente con su esposa. Entonces, por eso estoy leyendo aquí y comenzándolo otra vez en el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahora, más adelante vamos a ver una esclava, y ella tuvo un papel en todo este cuadro que vamos a ver hoy, Agar. No sé si adquirieron a Agar aquí en Harán, o si la adquirió cuando bajó a Egipto. Francamente no lo sé, pero aquí dice que las personas que habían adquirido, porque en ese entonces había esclavitud. Y recordemos que los esclavos eran no personas. Es triste, pero así es. Sin embargo, vamos a ver más adelante que esta esclava no aceptó ser una no persona y reclamó sus derechos. Seguimos aquí en Génesis capítulo 12 y el versículo 5. Y dice, salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y esto es importante que podamos entender de que emprendieron el camino y llegaron. Porque a veces nosotros emprendemos un camino, a veces nosotros salimos para ir a alguna parte, pero no llegamos. Entonces ellos sí que salieron de Harán. Bueno, venían desde Ur de los Caldeos, llegaron a Harán, quedaron ahí hasta que murió el padre de Abraham, y entonces siguieron camino y salieron de tierra tenía 75 años Abraham cuando salieron de Harán y llegaron a la tierra de Canaán. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Si usted quiere seguir el rastro de Abraham por la tierra prometida, puede seguir su rastro por los altares que levantó. Abraham, cada vez que llegaba a un lugar, él levantaba un altar para adorar ahí al Señor. O sea, era un hombre muy espiritual. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Entonces, hemos estado leyendo estos pasajes para ubicarnos en cuanto a Sarai, la esposa de Abraham. Vamos a continuar adelante con el segundo punto del mensaje de esta tarde, donde encontramos, comenzando con el versículo 10 del capítulo 12, de que ellos tuvieron que descender, tuvieron que, por lo menos Abraham tomó la decisión de descender a Egipto, y vamos a ver que Sarai entonces, para obedecer a su esposo, ella va a tener que mentir. Bueno, no encontramos donde ella mintió, lo que encontramos es donde Abraham le dijo, comenzando con el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ahora, cuando Abraham descendió a Egipto, esto tipifica algo, porque recordemos que Egipto es tipo del mundo. Entonces, cuando Abraham dejó la tierra prometida y descendió al mundo, esto está tipificando porque más adelante los hebreos van a estar allí y van a tener que ser sacados por Moisés. Entonces es tipo de que ellos están en Egipto. ¿Cuántos saben que para poder salir de Egipto hay que estar en Egipto? Entonces la primera vez que se descendió a Egipto es esta que encontramos acá.
en el capítulo 12 de Génesis. Y esto es tipo de el momento en que ellos van a llegar a Egipto y van a quedar ahí por 400 años y luego van a salir en victoria. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ahora, ella ya era mayor, o sea, ya tenía, la Biblia no dice exactamente cuántos años tenía, pero ella era un año menor que Abraham. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, y ahora han pasado algunos años antes de descender acá a Egipto, pero todavía ella era de hermoso parecer, aun cuando tenía sus añitos. Y esto es muy interesante, donde vemos que ella era de hermoso parecer. Y doy gracias a Dios también por las mujeres, porque las mujeres también, aunque no guarden todavía su delicadeza de cuando eran niñas, de cuando eran jóvenes, pero siguen con ese parecer, siguen con esa hermosura. Doy gracias a Dios hoy por las madres que estamos celebrando su día. Gracias a Dios por cada madre que está escuchando, porque usted, madre, es una mujer privilegiada, es una persona privilegiada, porque usted es copartícipe de la vida juntamente con su marido, tienen hijos y Dios le ha dado para que usted y su marido críen a esos hijos y lo formen en la participación del Señor. Sigamos leyendo. Entonces, Abraham le dijo a su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Ahora, era cierto que era su hermana, bueno, era su media hermana, era hermana de padre, pero no de madre. Entonces era su media hermana. Algunos me han preguntado, bueno, pero ¿cómo es posible que se podían casar en ese tiempo entre familia? La respuesta es: antes de la ley, se casaban entre familia. ¿Quién era la esposa de Caín? Bueno, evidentemente era su hermana. Y todos ellos se casaban entre hermanos, entre primos y medios hermanos. No había ningún problema con eso. Eso se prohibió bajo la ley. Pero antes de eso era permitido y era acostumbrado. Así que Abraham se casó con una media hermana. Isaac se casó con una prima hermana. Jacob se casó también con una prima hermana. Entonces vemos que esto era costumbre. Seguimos leyendo. Versículo 13. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Entonces Abraham le está pidiendo a su mujer que mienta por él. Bueno, y aconteció que bueno, es una media mentira, ¿verdad? Porque era media hermana, pero era su mujer. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Entonces la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, o sea, delante del Faraón, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. O sea, el Faraón hizo rico a Abraham por causa de Sarai su mujer, cuando la llevó a su casa. Versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ahora, de alguna manera, Faraón se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque el versículo 18 dice: entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he ahí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Y bueno, no sé cómo descendió a Egipto, pero salió rico de Egipto.
Así que algo que Sarai tenía que hacer aquí para apoyar a su marido era mentir por él. Bueno, una media hermana. Era media hermana y una media mentira. Vemos en el tercer punto que quiero ver en esta tarde, donde Sarai sabía que Dios había prometido la descendencia y que la descendencia era pacto que Dios había hecho con él, pero ella era estéril y no le daba hijos. Entonces ella tuvo una idea. Ella tenía una esclava y las esclavas eran no personas. Entonces, según la costumbre de ese entonces, si la esclava tenía un hijo con su amo, era hijo de la esposa del amo. No era, o sea, no tenía derecho la esclava a reclamar su hijo porque era hijo del amo. Así que Sarai pues simplemente pensó, bueno, entonces voy a decirle a Abraham que se allegue a maritalmente, sexualmente a Agar y que tenga ella un hijo de Abraham y va a ser hijo mío, porque ella no tiene derechos. Bueno, el problema es que esta esclava reclamó derechos. Vamos a ver, su apuro en ser madre no salió bien. Vamos al capítulo 16 de Génesis y vamos a encontrar aquí exactamente qué fue lo que pasó. Capítulo 16. Capítulo 16 de Génesis, cuando lo pueda abrir. Aquí está. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Tome nota de lo que está diciendo Sarai. Quizá tendré hijos de ella. O sea, ella se hizo el cargo de que un hijo de Agar iba a ser hijo de Sarai. Pero ese no era el plan de Dios. Dios le había dicho a Abraham que iba a ser padre de una gran nación, pero no era a través de una mujer esclava, sino a través de su esposa. Pero ella no esperó, sino que se impacientó y ella ahora está pensando lo que, conforme a la cultura de aquel entonces, es su esposo toma como concubina a su esclava y ella tiene hijo, entonces ese hijo va a ser de la ama de casa, de Sarai, no de la esclava. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y ahora, aquí es donde comienza ella entonces a reclamar sus derechos, porque dice que cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. O sea, ella ahora se sentía muy aseñorada. O sea, su ama, Sarai, no puede tener hijos, es estéril. Ella ahora, al quedar embarazada con Abraham, con su amo, entonces ahora ella desprecia a Sarai y la mira con desprecio. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Oh, Sarai, pobrecita. Ella fue la que le pidió a Abraham que lo hiciera, pero ahora ella culpa a Abraham por la situación. Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces aquí encontramos el primer evento en esta relación de Sarai con su esclava egipcia, donde ella quedó embarazada de Abraham. Entonces miró con desprecio a su ama y como consecuencia de eso, Sarai reclamó a Abraham y culpó a Abraham. Bueno, lamentablemente a veces así sucede. A veces las esposas culpan al marido cuando
el marido en realidad no fue culpable, pero a veces sucede, a veces sí es culpable, otras veces no es culpable. Aquí, pues, francamente, yo siento que Abraham no fue el culpable, él no fue el que tomó la decisión, sino que fue ella, y él estaba simplemente siguiéndola y haciendo lo que ella le estaba pidiendo que hiciera. Pero bueno, en todo caso, ahora Abraham está complaciendo a su esposa y le dice, pues está en tu mano, es tu esclava. Entonces, como Sarai la molestaba y entonces la afligía, dice la palabra de Dios, entonces ella huyó y se fue de la presencia de su ama. Bueno, ella ahora se encontró por allá, el ángel de Jehová se le aparece y le dice que regrese, que se ponga sumisa bajo la dirección de su ama, de Sarai. Entonces ahora ella va a regresar. Vamos a ver al versículo 15. Dice, y Agar dio a luz su hijo Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Sin embargo, este no era el plan de Dios. Ismael no era el plan de Dios, era el plan de Sarai. Y ella se apuró ser madre, ella no quiso ser paciente, no quiso esperar el tiempo de Dios, sino que se quiso adelantar. Bueno, yo quiero decirle tanto a los padres como a las madres de que nosotros tenemos que esperar, aprender a esperar en Dios, aprender a confiar en el Señor. Cuando Dios nos ha prometido, hay que aprender a esperar, hay que aprender a confiar en el Señor y no apurarnos, porque si nosotros nos adelantamos al tiempo del Señor, entonces vamos a estar haciendo cosas que son indebidas. De hecho, hasta hoy, los ismaelitas los árabes han sido problema para el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios se está encargando de esa situación porque al fin y al cabo el pueblo de Israel siempre ha seguido siendo el pueblo de Dios. Vamos ahora al cuarto punto del sermón de esta tarde y vamos a encontrar donde los nombres son cambiados. El nombre de Abraham es cambiado y el nombre de Sarai es cambiado. Aquí lo que estamos encontrando esta tarde es que cuando Dios toma posesión de las vidas de las personas, cuando las personas le entregan el control al Señor, entonces muchas cosas van a cambiar en su vida. En el caso de Abraham y en el caso de Sarai, hacía falta cambiar su nombre para reflejar su nueva vida, para reflejar la confianza que ellos ahora tenían en el Señor y cómo estaban obedeciendo al Señor y siguiendo al Señor, y como consecuencia de eso, entonces ya Sarai pudo tener el hijo que ella estaba esperando. Entonces vamos ahora al capítulo 17 y vemos que primeramente fue cambiado el nombre de Abraham, fue cambiado a Abraham. Vamos a comenzar en el versículo 1, capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces, paremos un momentito aquí para hablar acerca de esto. Lo que está haciendo Dios es intercalando, en Abraham está intercalando la quinta letra del alfabeto hebreo, la Hei, está intercalándolo. Ahora, el número 5 es el número de la gracia. Entonces, al intercalar la letra Hei en Abraham y convertirlo en Abraham, entonces ahora cambia el significado, porque Abraham significa gran padre o padre altísimo, y se estaba reconociendo su papel como gran hombre, como gran señor. Pero ahora, al cambiarle su nombre a Abraham, entonces encontramos donde Dios mismo le está diciendo aquí, donde él va a ser padre de muchedumbre. Eso es lo que significa Abraham. Lo que significa es padre de muchedumbre. Eso es el nuevo nombre que él está recibiendo. Entonces encontramos aquí un par de cosas. Número uno, encontramos que
la quinta letra del alfabeto hebreo está siendo intercalado. Ahí vemos la gracia de Dios, porque es por gracia. Recordemos que Sarai era estéril y ya es una mujer anciana, ya inclusive le había pasado la regla y ahora había pasado la menopausia, así que si antes no había tenido hijos, ahora menos. Entonces, por gracia es que Dios va a hacer que Abraham y Sarai, cuyo nombre va a ser cambiado, van a tener un hijo y va a levantar una descendencia. Entonces es por gracia, por la misericordia de Dios. También hace falta cambiar el nombre de Abraham, donde se está reconociendo la persona de Abraham como gran padre o padre altísimo a padre de muchedumbre de personas, porque ahora se está enfatizando el papel de él como el padre de la nación hebrea. Ahora veamos qué sucedió también con Sarai. Vemos aquí donde Sarai es cambiado su nombre también. Vamos ahora aquí en el capítulo 17, vamos un poco más adelante. Vamos al versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, ahora es Abraham, a Sarai tu mujer no la llamaráis, no la llamarás Sarai, mas Sarah. Ahora, hay una H al final de el nuevo nombre de Sara. Como es silencioso en español, entonces los traductores de la versión de 1960 no la pusieron. Pero está la H, está la G en el hebreo y debería estar en el español, porque al intercalar o al añadir esa letra, nuevamente la quinta letra del alfabeto hebreo, entonces eso da un nuevo significado también. Número uno, significa que ella ahora es por la gracia de Dios que se va a llevar a cabo. Y número dos, significa que ahora su nombre va a ser cambiado de una simple doncella a una gran princesa de Dios. Es lo que significa su nombre ya cambiado. Ahora seguimos leyendo. Dice, y la bendeciré y también te daré de ella, hijo. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, recuerde que Abraham ya tenía 99 años de edad cuando sucedió esto y Sara tenía 98. A hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. No está creyendo, está dudando. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Isaac significa risa. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que lo bendeciré y lo haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Entonces, bueno, yo dije que había una diferencia de un año. En realidad, acabo de ser corregido en la lectura de la palabra de Dios. Abraham le llevaba 10 años. Entonces, cuando esto sucedió, Abraham tenía 89 y Sarai, ahora su nombre ha sido cambiado a Sara, tenía 89. Ahora, cuando da luz, Abraham tenía 100 años de edad y Sara va a tener 90 años de edad. Nombre ha sido cambiado. Y esto es muy importante. Cuando Dios va a trabajar con nosotros, entonces nuestros nombres también necesitan ser cambiados. No tal vez en el sentido literal. Aunque hay un nombre nuevo en la gloria y nosotros vamos a recibir ese nombre nuevo un día. Pero ahorita lo que sí debe reflejar es cuando hay un cambio en nuestra vida, cuando hay un cambio en nuestro corazón, entonces nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar y nuestra forma de vivir lo debe reflejar. Ahora entonces vamos a ver a la madre de Isaac. Vamos a ver ahora cómo esta mujer va a llegar a ser la madre de Isaac. Recordemos que Isaac significa risa porque tanto él se rió como también Sara también se rió cuando ella se dio cuenta de que iba a quedar embarazada. Vemos aquí entonces, vamos al capítulo 21 de Génesis y vamos a encontrar
el nacimiento de Isaac. Vamos a Génesis capítulo 21 y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años, cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Así que la mujer imposible, la mujer estéril cuando era joven, estéril cuando era anciana, tenía 90 años de edad cuando nació su hijo. O sea, físicamente imposible, pero Dios lo quiso así. Quiero decirle hoy a las madres, hay algunas mujeres a veces que quieren ser madres y no lo han podido ser. Y quiero decirles que, número uno, conforme a la voluntad de Dios. Si Dios no le da a ser madre, tranquila. Es un gran privilegio, es un gran honor ser madre, pero también hoy es un gran reto ser madre. En este mundo en que estamos ahora, es un gran reto crear hijos. Entonces, lo que puede hacer es criar a sus sobrinos, criar a los hijos de otros o adoptar. Hay niños allá afuera que necesitan una madre, que necesitan ser adoptados. Entonces, considere en oración la posibilidad de que usted pueda llegar a ser madre, aunque no sea alguien a quien usted haya concebido. Pero puede ser madre y hay personas allá afuera que simplemente están necesitando que usted pueda ser una madre para ellos. Vamos a pasar ahora para ver el momento en que Isaac creció y es destetado. O sea, en la vida de toda madre, qué lindo el momento cuando ya su hijo ya no tiene que tomar pecho, sino que ya puede comenzar a comer la comida. Y en la cultura hebrea, ese era un día de fiesta. Era como un motivo de un fiestón el día en que el niño era destetado. Entonces vamos ahora a Génesis capítulo 21 y vamos a comenzar a leer en el versículo 8, porque en esta fiesta resultó ser no alegre, resultó ser más bien un problema. Pero vamos a leer. Entonces me estoy adelantando al pasaje. Estamos en Génesis capítulo 7, comenzando con el versículo 8. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Imagínense, Ismael, un muchacho, pero él se estaba burlando de Isaac. Por tanto, dijo Abraham, o sea, Sara, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Bueno, primeramente ella quería el hijo de Agar, pero no resultó como ella había planeado. Las cosas nunca resultan como uno piensa cuando uno no consulta con Dios, cuando uno no sigue lo que Dios le está indicando y cuando uno no sabe esperar el tiempo de Dios. Entonces, bueno, a Sara no le salió bien tener que Abraham tuviera un hijo con Agar. No le salió bien. Entonces ahora le está saliendo el tiro por la culata y ella ahora entonces está tomando una decisión drástica y le está reclamando. Recuerde que primeramente lo culpó y ahora entonces ella le dice en el versículo 10: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, hijo. Bueno, ella lo está diciendo en una forma racista y cruel. Pero, y dice el versículo 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, porque él veía a Ismael como su hijo, él lo había engendrado. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva
en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Bueno, llegó el momento de la separación. Llegó el momento en que ya Agar y su hijo Ismael no debían seguir en la casa de Abraham, sino que debían separarse. Versículo 13, y también del hijo de la sierva haré una nación. Aquí está Dios hablando con Abraham, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y entregó al muchacho y la despidió. Ella salió y anduvo errante. Bueno, eso es otro capítulo, pero vemos aquí donde Sara está tomando una decisión drástica, está tratando de corregir un error que había tomado y Dios la está apoyando porque ella se había equivocado, pero ahora está tratando de arreglarlo porque al fin y al cabo la descendencia va a ser a través de Isaac. En la vida de Isaac va a llegar un momento donde Dios va a probar a Abraham. Ahora lo estoy mencionando aquí como parte de este sermón sobre Sara. Yo no sé en qué momento Sara se dio cuenta. Yo me imagino que ella no lo supo sino hasta después. Es lo que yo me imagino. Ella no lo supo hasta después, porque yo estoy seguro que si ella hubiera sabido antes, algo hubiera dicho. Pero vamos al capítulo 22. Vamos al capítulo 22 de Génesis y vamos a ver, dice aquí en el capítulo 22 de Génesis, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Las hojas se me están quedando mucho. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Ahora Dios quería estar muy seguro de que Abraham sabía de quién le estaba hablando. O sea, no está hablando de Ismael, está hablando de Isaac. Toma ahora tu hijo, tu único. O sea, de la perspectiva de Dios, Isaac es el hijo de la promesa. Tu único, Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, voy a explicar qué es un holocausto. Un holocausto es que el sacrificio es atado sobre la leña y con un cuchillo es degollado. En otras palabras, le cortan la yugular y se toma la sangre y se esparce sobre el altar. Este es un holocausto. Después, cuando ya el sacrificio ya falleció, entonces se le prende fuego. Eso es lo que Dios le está diciendo que haga con su hijo Isaac. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Ahora tomen nota de lo que Abraham le está diciendo a los siervos. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Bueno, ¿acaso Abraham no pensaba obedecer a Dios? ¿Acaso Abraham no pensaba ofrecer a su hijo Isaac? No, yo no creo eso ni por un momento. Él sí pensaba ofrecerlo, pero él creía que lo iba a recibir de regreso en la resurrección. Y eso es lo que se lo dicen en Hebreos. O sea, en su corazón él mató, en su corazón él ofreció a su hijo Isaac y lo recibió de regreso. Pero él con toda confianza le está diciendo aquí a los siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Bueno, ahora nosotros ya conocemos esta historia donde Dios proveyó un cordero para que tomara el lugar de Isaac, que ya estaba listo para ser ofrecido. Dice aquí en el versículo 13, vamos a pasar hasta el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal
por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahora, yo pienso que probablemente Sara se dio cuenta cuando regresaron, porque alguien tiene que haberle contado. O sea, si no se lo dijo a Abraham, si no se lo dijo a Isaac, estoy seguro que a alguno de los siervos se lo dijo, pero la Biblia no lo menciona. Así que no sabemos cuál fue en realidad el resultado o la reacción de Sara. Pero va a llegar el momento en la vida de Sara donde ella va a fallecer. Encontramos aquí ya en el capítulo 23, donde dice, vamos a leer aquí en los versículos del 1 al 6, capítulo 23, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Una gran mujer, su compañera fiel, todo a su lado, lo siguió, lo obedeció. Se levantó Abraham de delante de su muerta y aunque suena fuerte y suena grosero esta forma, pero en la cultura hebrea este término es con mucho respeto. Se levantó Abraham delante de la fallecida, tal vez diríamos nosotros hoy, pero así está en el original y es con mucho respeto que se usa la palabra. Y habló a los hijos de Het, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros. Ahora recordemos que Abraham está viviendo en la tierra prometida, pero no era de él. Dios le había prometido que su descendencia la poseería. Pero él era un errante, él era un extranjero. Y vamos a ver que la única posesión que Abraham tuvo fue la que compró, y la compró precisamente para enterrar a Sara. Sigamos leyendo. Versículo 4, de nuevo, extranjero y forastero soy entre vosotros. Aquí Abraham está hablándole a los hijos de Het, habitantes del lugar, que eran los que poseían la tierra. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham, y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. ¡Qué testimonio! Qué lindo, cómo personas paganas están reconociendo de que Abraham es un príncipe de Dios. Eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Pero Abraham no quería el sepulcro de otro para su esposa. Él quería comprarlo con precio. Inclusive, cuando él especificó qué era lo que él estaba pidiendo, le dijeron, no hay problema, te lo regalo. Pero él insistió en que no. Así que pasemos al versículo 16. Versículo 16, capítulo 23, versículo 16. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Entonces, la única propiedad que logró Abraham en la tierra prometida fue la que él compró por precio para sepultar a Sara. Aquí entonces hemos visto esta tarde, madre de Isaac, una gran mujer, una mujer que
tuvo sus dificultades, fue impaciente, no quiso esperar la indicación de Dios, pagó el precio, pero siguió adelante, no se dio por vencida. Y luego tuvo a Isaac y lo crió y lo encaminó y fue una gran mujer y una gran madre. Y damos gracias a Dios por Sara, una mujer de Dios. Ya para terminar, quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Te invito a ir conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3. El apóstol Pedro está refiriéndose a las mujeres y específicamente está hablando de una mujer que no, que estuviera casada con un hombre que no era creyente. Y entonces le está diciendo lo que necesita hacer en este caso. Así que vamos a leer aquí. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, ni de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Vean aquí lo que dice en los versículos 5 y 6 especialmente. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, qué importante que usted, mujer, usted, madre, usted pueda ser esa clase de mujer. La clase de mujer que honra y glorifica a Dios. La clase de mujer que es usada por Dios. Podemos aprender algunas lecciones de Sara. Aprender a esperar en Dios, confiar en Dios, seguir la dirección de Dios y ser una mujer de Dios. Esposa, obediente, misa, una gran madre, una gran esposa. Vamos a orar. Venimos delante de ti esta tarde, Señor, con corazones agradecidos por tu amor y por todo lo que nos das. Gracias, Señor, porque podemos hoy venir delante de ti. Podemos hoy estar en tu presencia. Gracias por el ejemplo de Sara. Gracias porque ella, aunque tuvo sus momentos difíciles, pero al fin supo seguirte. Supo ser la mujer que te honra y te glorifica. Y la madre de Isaac, esposa de un gran hombre. Te alabamos y te bendecimos por Sara. Señor, ayúdanos para que nosotros podamos tomar el ejemplo de ella. Que las mujeres que están escuchando mi voz puedan tomar el ejemplo de Sara. Y que nosotros los hombres podamos tomar el ejemplo de Abraham. Y que podamos ser la clase de persona que te honra y te glorifica a ti. Que podamos hacer lo que tú quieres que haga. Señor, si hay alguien que está escuchando mi voz hoy y que no ha tomado la decisión de aceptarte como único y suficiente Salvador personal, te pido que hoy sea el momento que reconozca que es pecador, pecadora, que arrepienta de todo corazón y te reciba como su único y suficiente Salvador personal. Y ahora, mientras escuchamos el canto, puede tomar esa decisión. Los hijos tuyos y las hijas tuyas, que tomen decisiones contigo, Señor, también. De ser el hombre, ser la mujer, ser el padre, ser la madre, que te honra y te glorifica a ti, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Tierra bendita y divina,
en la de Palestina, donde nació Jesús. En las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. En la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La